En esta ocasión le toca el turno a Diego. Adelante, por favor, 15 minutos. Bueno, muy buenos días, muy buenos días. ¿Me escucho? Bueno, presentaré el protocolo doctoral, el protocolo del proyecto doctoral de este trimestre, que es el último, es ya la versión final. Y bueno, han pasado algunos cambios. Se mantiene la esencia del trabajo, que es se titula Regímenes regionales de movilidad social y la desigualdad de oportunidades en México. Director, el doctor Gilberto Boites Manrique, el codirector, doctor Marco Antonio Pérez Méndez, y la lectora especializada, doctora Marta Cecilia García Amado. Y bueno, la estructura que haré en esta presentación es la siguiente, que es el cuerpo del protocolo doctoral. Y bueno, pues se plantea el problema, se plantea su pertinencia y su justificación, las preguntas de investigación, hipótesis, los objetivos, la hipótesis, un poco el marco teórico, porque sí es mucho, y un índice tentativo, y el índice tentativo del proyecto. Y bueno, el problema de investigación. Aquí yo me preocupé por lo siguiente. Vamos a entender que el problema de investigación es un problema que acontece socialmente en México, desde luego, pero también se relaciona ese problema a un problema en el conocimiento, en el estado del conocimiento, sobre el diagnóstico de los problemas de la desigualdad en México. ¿Cuál es el problema? Bueno, México es un país que manifiesta un problema de persistencia en las colas de la distribución, es decir, una persistencia de un conjunto de la población, un subconjunto de la población que concentra una posición, que se mantiene en una posición a lo largo del tiempo. Eso lo podemos sintetizar, es decir, lo podemos sintetizar en una matriz de transición de movilidad social que considera el índice, la riqueza patrimonial, ¿no? Y para sintetizarlo, de las 100 personas que nacen en el quintil más pobre en México, aproximadamente el 60-59% se mantiene en ese quintil a lo largo de su vida, de una generación respecto a otra. Y eso es muy curioso cómo contrasta con la persistencia que existe en las colas superiores de la riqueza, ¿no? De la riqueza patrimonial. No estamos hablando de riqueza financiera, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? Y, y la persistencia en la cola superior es muy alta. Es decir, si tú, de las 100 personas que nacen en el quintil más alto de la población, en términos de riqueza, se van a encontrar en ese lugar, se van a mantener en ese lugar de una generación a otra aproximadamente el 80 y tantos por ciento, 81%, ¿no? Entonces, es una situación interesante, problemática, porque hay razones atrás de ello, ¿no? ¿Qué razones hay? Bueno, son razones sociales, desde luego, que se encuentran en la sociología, pero también se encuentran en la economía. ¿Qué razones? Pues la integración social, una pérdida de eficiencia. Cuando existe baja movilidad social hay una pérdida de eficiencia. Nos estamos perdiendo, como diría Marx, de brazos, de mentes, de cuerpos que pudieran estar involucrados en la producción social, en la generación del excedente social, pero nos estamos perdiendo de esas personas porque les estamos negando un ascenso social. Otra razón es la justicia social. Se establecen barreras de ascenso. Eso impide que ciertas personas puedan ejercer sus principios de su esfuerzo y que sea validado su esfuerzo en términos sociales y en términos económicos, que sean compensados. El caso está, por ejemplo, el caso más simple es el de la discriminación. Es un problema de movilidad social también, en el que dos personas pueden tener la misma productividad en el mercado de trabajo. Sabemos que la productividad no refleja todo en términos del salario, pero no son compensados de la misma manera porque existe una diferencia de acuerdo a las condiciones de origen. Entonces hay razones sociales, razones económicas que nos llevan a pensar, a preocuparnos por el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El de la movilidad social, el de la baja movilidad social. Bueno, esta gráfica que incluí es la importancia de la región porque la propuesta de esta tesis doctoral es analizar el problema desde las características regionales, cómo opera la variabilidad regional, cómo opera la movilidad social cuando consideramos que las regiones manifiestan distintos grados de. Entonces encontramos que en el norte hay mayores grados de movilidad social que en los del sur. Existe la probabilidad de 67 más 19, por ejemplo. Si tú naces en el quintil más pobre, existe una probabilidad muy alta de que te encuentres en esos dos primeros quintiles. Y esos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según los informes de movilidad social del SEI, del 2019.
En el norte no es así, existe una mayor probabilidad de que, posibilidad, vamos a decirlo, términos así, que puedas avanzar más allá de la línea de pobreza. Entonces, hay diferencias. Esa baja movilidad que existe en México, bueno, entre regiones, al parecer puede ser, no al parecer, es distinto, desde luego. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, cuando los últimos estudios, los últimos resultados que se encuentran en los informes y en los trabajos de movilidad social en México denotan eso. Existe una regionalización de los resultados de la movilidad social en México. Podemos decir que en los últimos años el proceso de globalización ha marcado en México una estructura desigual de las capacidades que tienen las personas para avanzar en la estructura social. Los estados del sur se encuentran mayor en persistencia, encuentran mayor, o sea, menor movilidad social. Los estados del norte y centro pues encuentran mayor movilidad social. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay? Eso lo encontramos en distintos rubros, por ejemplo, la educación. Encontramos que existe alta persistencia de que la condición de educación de los padres se herede a la misma condición a los hijos en términos educativos. Los logros educativos de los padres pueden ser muy parecidos a los logros educativos de los hijos. En la ocupación también hay un intercambio generacional, no un intercambio, una transferencia intergeneracional de ocupación. Un padre agrícola hereda a su hijo un rol ocupacional que es también agrícola. Un padre con alto nivel de cualificación en un trabajo no manual transfiere a su hijo un rol ocupacional muy parecido. Entonces eso refleja que existe un proceso, un patrón también interesante de movilidad ocupacional regional. Entonces, hay un problema nacional de acuerdo a la movilidad social, hay distintas características de esa movilidad social en términos regionales. ¿Y qué otro? Bueno, ¿qué hay detrás? Es la pregunta que yo me hago. Entonces la pregunta se puede responder desde la desigualdad del ingreso, ¿no? Como usualmente se ha hecho en el análisis económico, históricamente los académicos en México y en el mundo se han concentrado en esta dimensión porque es la que hay datos. Pero, sin embargo, últimamente podemos hacer un análisis de la desigualdad desde las oportunidades. Y las oportunidades, al parecer, dentro del peso que tienen en la desigualdad de ingresos, por ejemplo, que es una desigualdad de resultados, es un peso muy profundo, es un peso muy grande, ¿no? Es un gran peso, mejor dicho. En México, al parecer, de la desigualdad que nosotros vemos en términos de ingreso, el 48% se debe a desigualdad de oportunidades. Y eso se puede agregar en términos de regiones y al parecer en el sur esa desigualdad de oportunidades contribuye más a que haya más a la desigualdad de resultados, que es la desigualdad de ingresos, vamos a considerarlo así. En el norte no tanto. Entonces, hay algo parecido aquí. Existen diferencias regionales de la movilidad social y también existen diferencias en términos de la desigualdad de oportunidades. Bueno, sobre el enfoque de la desigualdad, el enfoque de oportunidades en México es algo que es reciente, porque hay información, claro, ahora. Antes se trabajaba muy específicamente en ciertos grupos de la población, vulnerables sobre todo, pero en México ya las mediciones encuentran que de acuerdo a un conjunto de circunstancias que se plantean para saber cómo afectan a la obtención de resultados, pues al parecer en México, en términos nacionales, es alrededor del 30, 36, 35%. Hay que decir que estas estimaciones son de cota, y no voy a especificar mucho sobre estas estimaciones, pero a lo que quiero llegar es que los últimos resultados respecto a México es que el peso de la desigualdad de oportunidades es muy alto. Y de acuerdo a los últimos informes de Ferreira y Guiñú y otros autores del Banco Mundial, es que en América Latina el peso es muy grande. El peso es la contribución es muy grande, ¿no? Entonces, habrá que pensar que la desigualdad de oportunidades, la desigualdad, detrás de la desigualdad de ingreso que vemos en América Latina como una de las regiones del mundo más desiguales, hay atrás un mecanismo en la desigualdad de oportunidades que contribuye a eso. Entonces, la pregunta de esta investigación es entender ese puente, ¿no? Cómo las características de la desigualdad de oportunidades en la educación, el ingreso, la ocupación y el patrimonio han configurado los mecanismos de movilidad social en las distintas regiones de México. Es una pregunta de cómo, o sea, bueno, eso lo voy a especificar mejor en la hipótesis, ¿no? Estas son las preguntas específicas, pueden confundir un poco que son demasiadas, pueden ser un relajo que sean tantas, pero eso se me olvidó plantearlo en
del protocolo es que son preguntas operativas de acuerdo a la parte del proyecto doctoral, de la tesis. Entonces, las primeras preguntas son preguntas que van a ir dirigidas a la parte 1, la del segundo punto para la parte 2 y las del tercer punto que están acá para la parte 3. Y las preguntas pues son las siguientes. ¿Cómo el enfoque de oportunidades puede ayudar a explicar metodológica, teórica y empíricamente las diferencias regionales de la movilidad social? Ahí me estoy preguntando sobre los recursos teóricos y metodológicos. ¿Y cuáles son los factores determinantes que encuentro en esta literatura que ofrecen que exista mayor movilidad social o menor desigualdad de oportunidades o mayor? Otras preguntas son sobre el contexto nacional. ¿Cuáles son las características de los resultados de la movilidad social en México? ¿Qué tan heterogéneos son, recuerdo, a las regiones? ¿Cuáles son las diferencias regionales en la desigualdad de oportunidades? ¿Y cómo estas han determinado los distintos regímenes de movilidad social en México? ¿Qué opciones de regionalización existen? O sea, cuando partimos desde un problema como este, como el de la movilidad social, las circunstancias de origen, es decir, la desigualdad de oportunidades. Me preguntan en la parte 3 de la tesis también, eso lo veremos ahorita en el índice tentativo. Preguntas sobre la evaluación y prospectiva. ¿A dónde va, no? ¿A dónde va el problema de la movilidad social? ¿Cómo ese mecanismo que identificaré entre la desigualdad de oportunidades y la movilidad social, cómo es que operan entre las regiones a largo plazo, por ejemplo? Bueno, el objetivo de investigación es identificar los mecanismos regionales en la desigualdad de oportunidades que determinan las configuraciones en la movilidad social. Las dimensiones de estudio son la educación, la ocupación, el ingreso y la riqueza patrimonial. Este trabajo se va a incrustar dentro del campo de estudio de la movilidad social, desde luego, y la desigualdad de oportunidades, pero desde el punto de vista, desde los estudios regionales, ¿no? Caso de México. Bueno, los objetivos específicos es generar un marco teórico y metodológico que pretenda vincular el enfoque de oportunidades y el de movilidad social, evaluar los resultados, ya mencioné ahorita, estimar los distintos grados de movilidad social por región, evaluando el peso de las circunstancias más determinantes en estos resultados, proponer una caracterización de las regiones según la operación de los mecanismos identificados y estimar pues, las trayectorias de largo plazo, ¿no? De la movilidad social. La hipótesis es la siguiente. Las diferencias regionales de la desigualdad de oportunidades han determinado los distintos regímenes de movilidad social en México. Dichas diferencias se han formado por tendencias y mecanismos intergeneracionales de riqueza patrimonial y crecimiento, junto con las estructuras socioeconómicas heterogéneas en las regiones. Es complicado a veces entenderlo, o sea, decirlo así, pero lo voy a tratar de explicar mejor. Lo que quiero establecer como hipótesis es que esas diferencias regionales que existen en la movilidad social, dentro de esas diferencias, detrás de esas diferencias subyace una estructura heterogénea de las oportunidades, que esa estructura heterogénea está demarcada por regiones. Y dentro de esas regiones hay distintas circunstancias de origen que son de mayor peso en una región que en otra. No es lo mismo una circunstancia de origen, por ejemplo, que tus padres sean agricultores en el sur que en el norte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esa estructura heterogénea de las oportunidades ha conllevado una estructura heterogénea del patrón de movilidad social? Y lo que yo quiero, lo que yo estoy planteando como hipótesis es que se debe a distintas tendencias y distintos mecanismos asociados a la riqueza patrimonial, el crecimiento por la vía de ingreso, y que existen estructuras socioeconómicas que se heredan, es lo que estoy planteando como hipótesis. Tal vez un poco complicada, pero la pregunta esa es la apuesta, ¿no? Marco teórico, no sé si qué tiempo. 2 minutos. 2 minutos, bueno. Me voy a ir sobre la metodología. Esta es una pregunta que muchos se han hecho sobre mi protocolo y es qué tipo de información voy a utilizar. De información, últimamente sí se ha generado información, se han generado cada 2, 3 años algunos levantamientos de encuestas que rejuntan información retrospectiva, mejor dicho, sobre generaciones pasadas y generaciones actuales. Se encuentra la ESRUMOVI del 2006, 2011, 2017 y próximamente el siguiente año pues se estará por levantar la 2023. También está el informe del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo Humano en México en el 2016. Está la ENOE, la ENIG y el módulo de movilidad social intergeneracional, que es un módulo que estaba integrado en la ENIG en el 2016.
que recoge bastante información retrospectiva sobre las familias, los hogares, en términos de dos generaciones. Y regionalización, pues hay distintas opciones para estudiar el fenómeno desde la regionalización. Está el Banco de México, que plantea esa regionalización clásica. Están algunos que plantean una regionalización de acuerdo a la apertura comercial por entidad federativa o región. Algunos utilizan métodos estadísticos para identificar patrones de estructuras regionales. Otros pretenden establecer una regionalización a partir de las diferencias salariales y así, ¿no? Entonces, esa es otra gráfica que quería mostrar, que es el peso de las circunstancias de origen. Esas son por las cosas que me estoy preguntando. ¿Cuáles son las circunstancias de origen que contribuyen entre las regiones, que contribuyen al proceso de movilidad social? O sea, ¿cuáles son las contribuciones de mayor peso? ¿Cuáles son las circunstancias de origen de mayor peso en el fenómeno de la movilidad social? Y lo que quiero estudiar es estableciendo una regionalización, pues, identificar cuáles son. Hay muchas, por ejemplo, está el sexo del entrevistado, el padre, si el padre o madre pertenecen a un grupo, a un grupo étnico, si el tono de piel, la región de origen, la riqueza del hogar de origen, características del barrio, infraestructura pública, localidad urbana. Entonces, ¿cómo es que, al parecer, los últimos informes han mostrado que hay una caracterización distinta, ¿no? Por región? Aunque ahí se encuentra, por ejemplo, la riqueza de origen como la mayor circunstancia de origen en la desigualdad o de oportunidades. Entonces, el índice tentativo, pues, voy a hablar sobre el siguiente trimestre. El siguiente trimestre se enfocará en eso, en estudiar cómo es que el enfoque de movilidad social y el de las oportunidades pueden converger hacia una dirección, cómo de aquí podemos establecer ciertos criterios metodológicos para la medición y para entender cuáles son las especificidades regionales en México, ¿no? De este fenómeno. Y esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al alumno lector. Bueno, buenos días. Pues muy interesante el tema de investigación del colega Diego. Ya he tenido oportunidad de revisarlo desde el anterior trimestre y bueno, he visto con gusto de que se va concretizando mejor tanto la propuesta de investigación como el planteamiento de las hipótesis y la metodología que se va a seguir. Las observaciones que puedo proporcionar en esta ocasión van más en el sentido de la forma. El documento que me fue enviado, en general tiene una buena calidad de presentación. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que se pueden hacer al respecto. Como mencioné previamente, el documento presenta en una forma extensa y preliminar el objetivo, la pregunta, la hipótesis y la estructura de investigación. Sin embargo, es necesario explicar algunas partes cruciales de la investigación, específicamente el problema de investigación que se analizará y las hipótesis que se proponen, ya que en el texto solo hay una hipótesis explícita y sin embargo se plantea más de una pregunta de investigación. Entonces es necesario dar un poco de congruencia en ese aspecto. Por otra parte, el texto adolece de algunas fallas de redacción y de estructura. Por ejemplo, faltó incluir un índice, numeración de páginas, títulos, etcétera, lo cual en algunas ocasiones puede dificultar la lectura y la adecuada interpretación de las ideas expuestas. Sin embargo, es importante señalar que estas fallas no menoscaban el propósito del texto ni la calidad de las ideas presentadas. En esa tesitura, las recomendaciones que puedo hacer son las siguientes. Número 1, sería pertinente desarrollar y hacer un proceso de síntesis en las secciones relacionadas al problema de investigación, objetivos y marco metodológico. En esta sugerencia veo de que en la presentación se hizo más patente la separación de estos tres elementos de investigación y por lo tanto ya se logra comprender mejor cuál es el alcance de la tesis. Sin embargo, eso hay que hacer también de igual forma en el texto. La segunda sugerencia es establecer un protocolo de investigación definitivo, el cual aquí, bueno, en la presentación ya se explicó, ya es el protocolo final. La tercera sugerencia es actualizar el cronograma de actividades que viene incluido en el protocolo.
ya que no hay una congruencia con el calendario de actividades que maneja la UAM. La cuarta sugerencia es desarrollar y señalar puntualmente la contribución o innovación de esta investigación con respecto al estado de Daphne. Y en este punto, a partir de la explicación que nos proporcionó Diego, yo podría señalar de que, bueno, si bien es importante el tema de desigualdad y más este enfoque que, a mi entender, proviene del campo de la sociología en cuanto a la desigualdad de oportunidades, quizás es también necesario hacer una discusión al tema de cuáles son los orígenes de esta estructura, de esta desigualdad de oportunidades, porque sin embargo se mantiene de que esta desigualdad ya está acomodada, es decir, ya hay una estructura subyacente la cual va a determinar la desigualdad del ingreso y por lo tanto el tema más general de la desigualdad en México. Pero no se ha planteado realmente, o sea, cuáles son las causas que han determinado ya esta estructura existente en la desigualdad de oportunidades. Quizás no es el propósito de investigación, pero yo creo que sería muy valioso incluir una discusión al respecto. Y por último, podría señalar que también sería necesario incrementar todavía las referencias que se analizan en la revisión del estado de arte. En particular, recomendaría incluir también autores críticos de la metodología de la teoría neoclásica a fin de enriquecer todavía más la discusión teórica de la investigación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a la lectora especializada, la doctora Cecilia García Amador. Buenos días. Antes quisiera agradecer por la invitación a leer ese trabajo de investigación y creo que justamente mis comentarios van a aportar a las dudas del lector alumno porque justamente en el protocolo pues hay que trabajar ciertas cuestiones, ¿no? En forma es cierto, hay varias cosas, de hecho también en la forma de citar tenemos que saber que hay citas y referencias, ¿no? Y de las citas tenemos las textuales y las parafraseadas y dentro de las textuales tenemos las cortas y las largas y muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí se confunde un poco cómo se cita cada una de ellas, pero esas son cosas que se trabajan conforme van avanzando en el doctorado y es cuestión de práctica. Otra cuestión con respecto a las hipótesis, aquí tenemos las preguntas de investigación, no todas van enfocadas a un objetivo general. Como bien lo decía el alumno, lo que me percaté es que algunas lo que buscan es decir hacia dónde va el capítulo, ¿no? ¿Qué queremos contestar con el capítulo? Entonces, al hacerlo de esa forma, además de hacerlo interesante, es una forma de estructurar. ¿Qué es lo que queremos decir con cada uno de los capítulos? Más que pensar en una hipótesis para responder esa pregunta, porque hay preguntas que no necesariamente se van a corroborar, sino que tienen que ver con cómo vamos a estructurar el documento. Y ahí sería pertinente pensar cuáles son mis preguntas de investigación y cuáles son las preguntas que me van a ayudar a estructurar mi documento que voy a trabajar en cada uno de los capítulos. Y me parece muy importante que hagas esto, porque no se trata de a ver qué sale, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi hipótesis? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy haciendo? No, 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 no. Tenemos que hacer una metodología de la investigación. Esto lleva estructura. Hay que plantear una hipótesis, hay que plantear preguntas, hay que llevar a cabo todo un proceso. Y en eso me parece muy pertinente tu trabajo. ¿Hay que adecuarlo? Sí, hay algunas cuestiones, pero eso es cuestión de forma, de práctica y sobre todo ya en la investigación como tal. Y aquí te quiero recomendar varias cosas para tu trabajo justamente. Y una tiene que ver con el capítulo que sigue, que es la parte teórica y que también lo menciona el lector alumno. Y es aquí que si bien se empieza con la parte de movilidad, aquí queda la duda de dónde surge, ¿no? Ya hablaste de Rawls, que está muy bien, pero hay que pensar cómo se va a estructurar. En lo personal, ya es personal, ¿no? Ya ustedes deciden cómo lo estructuran. Yo hubiera pensado en una estructura diferente para este primer capítulo. Más que empezar con movilidad, hubiera empezado con justamente todos estos postulados previos a la movilidad, que van a atender las dudas que surgen, como la que se mencionó anteriormente. Y aquí lo que yo recomendaría es pensar en las teorías de la elección social y pensar en las dos grandes postulados, ¿no? Por un lado, teorías basadas en preferencias individuales y por otro lado, teorías basadas en principios normativos. Y ahí es donde se inserta Rawls y también hablar un poco de Zen, que es la base de la movilidad social. Entonces, ahí es donde pensaría
cómo se podría hacer. Y para ello, en el documento que le entregué al doctor Pérez, vienen algunas lecturas recomendadas para esto. Por ejemplo, hay un capítulo de Alida Landeros, Minor y la doctora Nora Garro en uno de los libros de ahí de la UAM, donde justamente evalúan una política social, la de programa de adultos mayores, y hacen esta división teórica. Esta te puede ayudar mucho, ahí se lo dejé al doctor Pérez. Y también en la parte metodológica, también te puse ahí algunas cuestiones que podrían servirte, sobre todo en el análisis regional, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo este análisis regional? Entonces te dejé dos de revistas Scopus, uno de García Mora y otro de Mora Rivera, sobre cómo también el Internet es una fuente de acceso a estas mitigaciones de la pobreza, ese análisis que vas a realizar de oportunidades. Entonces, en esta parte de oportunidades, pues como pusiste ahí lo del 6, ellos se basan en cuestiones microeconómicas asociadas al jefe del hogar, al hogar, pero también existen cuestiones contextuales que tienen que ver con las características mismas de las regiones. En este caso es qué hay, ¿no? Y podrías también pensar en justamente lo que hicieron para la medición de la pobreza en esta última, que cambiaron a la parte contextual e incluyeron cohesión social e incluyeron también acceso a carreteras. Entonces, ¿qué pasa con esas regiones? ¿Qué hace diferente a que también pudiera existir esta movilidad social? ¿Cuáles son las características contextuales, además de las cuestiones asociadas al hogar? Entonces, en lo personal, me pareció un gran avance con respecto al anterior. Ya se cambió el título, se le hicieron modificaciones sugeridas, se pensó en una estructura, entonces nada más es como irlo trabajando, cuestiones que se van avanzando conforme la tesis se va mejorando, se va haciendo cada trimestre, y ahí te dejo algunas sugerencias que te pueden ayudar. Cualquier cosa, pues estoy abierta a que me escriban, vemos, les puedo pasar más bibliografía, podemos revisar también algunas cuestiones metodológicas, que me pareció interesantísimo que metieras la ENIJA ahí también. Ahí se puede pensar también en emparejamiento, en evaluaciones de impacto, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, muchas felicidades y un gran avance. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los comentarios. Comenta. Muchísimas gracias. 1 minuto. Dale, rápido. Buenos agradecimientos. Muchas gracias por las observaciones. La doctora Cecilia, de Miguel, mi compañero. Y sí, desde luego, es un protocolo el protocolo siempre se vuelve, ¿no? El protocolo es como un plan de lucha, y creo que la lucha como proyecto doctoral siempre se está reconfigurando. Y esa es la idea. La idea es llevar creo que los objetivos de este proyecto doctoral, pues ahí son claros, y eso es lo que más contento me pone, que es un tema que me entusiasma mucho, y me gustaría pues darle muchas vueltas a este tema, y todas las sugerencias muy bienvenidas, sobre forma, sobre lecturas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir tu presentación y vamos a dar paso a la siguiente. Gracias.